Mi nombre es Luz Elena Gobea López. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con la matrícula 2084-62. Voy a exponer el día de hoy el reto 3 de la unidad 2 de Derecho Laboral Individual, que se llama suspensión, rescisión o terminación laboral. Mi asesor es el licenciado José Manuel Sánchez. Hoy es día 16 de noviembre del 2022. Nos pide que en los 3 casos que se nos presentan podamos determinar qué tipo de suspensión de trabajo, qué tipo de terminación laboral es la que se presenta el suspender la relación laboral y fundamentarla, ¿sí? Decirles que en el caso 1 nos habla de Marta Maya, que es empleada de la empresa de arcilla SPR-DRL y que se desempeña como ayudante general del campo. Ella decide presentar su renuncia casi un año después de haber iniciado trabajando, y argumenta en la renuncia que es por motivos personales y que así conviene a sus intereses. En este caso, considero que corresponde a una terminación de la relación laboral, como lo señala el artículo 53 y 434 del inciso A de la Ley Federal del Trabajo. El caso número 2 es el caso del gobierno federal, que publica en el Diario Oficial de la Federación, como ya sabemos, la contingencia del COVID-19, que implica la paralización de las labores del sector textil en México. Y la pregunta es, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arco Textil de México, SADCB, que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha del 5 de marzo desde el 9, o sea, 10 años después? Aquí la terminación de la relación laboral, pues de acuerdo al artículo 45, la vigencia del contrato está sometida a la terminación de la obra o de la labor contratada. Para lo anterior, la más importante recomendación es determinar con suficiente claridad la obra o la labor para la cual fue contratado el trabajador. En este punto, cabe advertir que se pueden presentar algunas situaciones. Por ejemplo, que la obra o la labor se sigue ejecutando por tratarse de una de las excepciones establecidas en el decreto que tiene relación con la pandemia. O bien que consiste que con ocasión a los decretos y resoluciones de las autoridades públicas, la obra o la labor haya tenido que suspenderse. Incluso que dentro del primer escenario en donde se puede continuar, si la obra o la labor concluyó en debida forma durante la emergencia sanitaria, esto es, de acuerdo con la descripción efectuada dentro del contrato laboral, esto puede darse por terminado. Y el riesgo que asume la compañía dependerá de la claridad con la que se determine la obra o la labor dentro del contrato. Si por el contrario, la obra o labor no pudo seguir adelante teniendo en cuenta que las labores contratadas no están contempladas como excepciones al aislamiento general, el razonamiento debe ser diferente. De esta manera, el hecho de que la labor o la obra se suspenda con ocasión a la situación sanitaria no implica que el contrato pueda terminarse aludiendo a la imposibilidad de su ejecución. Las opciones de terminación se reducen a la aplicación de una justa causa o la terminación sin justa causa con pago de indemnización. El contrato de duración indefinido, aun cuando en el artículo 57 de la ley correspondiente señala que el contrato de duración indefinida tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Esto no significa que ante situaciones como la de la pandemia que pasamos recientemente, el contrato pueda ser terminado con una justa causa. No obstante lo anterior,
En esta modalidad de contrato, que puede resultar ser la más compleja al momento de su terminación en un contexto como el actual, toda vez que el marco jurídico se reduce a que ocurra una justa causa para la terminación del contrato o que el empleador decida terminar el contrato de manera unilateral sin justa causa con el pago de la indemnización. Así las cosas, al no haber un plazo que cumpliera o una obra que ejecutar, el contrato laboral a término indefinido resulta ser, bajo las actuales condiciones de la pandemia, el que más estabilidad en el empleo genera. Otro aspecto relevante relacionado con la terminación del contrato laboral en la estabilidad laboral reforzada, cabe señalar que la actual situación no genera ningún cambio dentro de las condiciones de estabilidad laboral ni la regulación establecida para los despidos colectivos que limitan las terminaciones unilaterales sin justa causa. También es importante decir que si en medio del contexto de la pandemia que vivimos, el trabajador renuncia o las partes llegan a un acuerdo de terminación libre de vicios, la terminación será válida. No obstante lo anterior, el gobierno podrá modificar o restringir las facultades otorgadas a los empleados de la empresa de la que se trata para la terminación de los contratos de trabajo, buscando preservar siempre los puestos de trabajo ante la crisis actual. Y por último tenemos el caso número 3, donde Armando Rosas Morales es empleado de una empresa de arcilla y él tiene firmado un contrato individual de trabajo por una temporada de junio a diciembre del 2021, tiempo que dura la temporada de cortar la zarzamora para dicha empresa. En este caso, el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021. No ha notificado ni han justificado ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, que de acuerdo al caso sería 19 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que correspondan y el día de hoy, 19 de julio 2021, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido. En este caso, considero que el patrón, de acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, inciso 10, que dice: el trabajador, al tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada, pues entonces el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación laboral por causa justificada. Y en este caso, quien recae en falta, pues es el empleado al no justificar sus inasistencias. Incluso él recibe la notificación y es avisado. La rescisión de las relaciones laborales es la finalización de esa misma relación, desatada por una de las partes, en este caso por el patrón, derivado del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la relación, si es de que no hay responsabilidad hacia el patrón. Se debe dar cuenta a la Junta de Coordinación y Arbitraje y el trabajador tiene derecho a una indemnización de 3 meses de salario y recibir la prima de antigüedad de 12 días por cada año de despido del servicio de trabajo. En este caso, el trabajador tiene derecho a lo que se derive de un mes de trabajo y 6 días, ya que él inició el 1 de junio, pero dejó de trabajar el 7 de julio. Muy bien, como conclusión yo podría decirles que la relación laboral, cualquiera que sea el acto que la origine, es aquella que consiste en la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario y quede estipulado en un contrato de trabajo. Dentro de este contrato de trabajo se establece la duración de dicha relación laboral, la cual puede ser por tiempo determinado o indeterminado. La suspensión de un contrato de trabajo solo implica que las partes dejan de estar obligadas a cumplir con las obligaciones de carácter positivo, como lo son el pago de salario por parte del patrón
y la prestación del servicio por parte del trabajador. Y las demás obligaciones pactadas, más no las que consisten en abstenciones, ya que no puede considerarse que el vínculo jurídico de trabajo haya dejado de existir, pues de admitirse se llegaría al absurdo de considerar que no incurre en falta el trabajador, que debiendo mantener los secretos de fabricación de su patrón durante una licencia los reserva y lucra con ellos, maltrato a su patrón o a su familia, o incurre en las diversas prohibiciones legalmente consideradas como casos de rescisión del contrato. Por lo tanto, el hecho de que el trabajador esté gozando de una licencia sin goce de sueldo con su contrato de trabajo, por lo tanto, el hecho de que él goce con un contrato de trabajo suspendido no lo autoriza para dedicarse a una actividad que implique hacerle competencia a su patrón. El artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo establece cuáles son aquellas causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Aquí es muy importante concluir con que esta prestación de servicio es por decisión propia. Debemos salvaguardar los derechos de la dignidad de la persona, los derechos de los seres humanos y respetar las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, para que así en armonía se pueda realizar un servicio, prestar un trabajo, pero vivir con calidad por la remuneración que se le da por ese trabajo. Entonces, pues termino diciendo una frase que me parece muy adecuada: el respeto al derecho ajeno es la paz.